Cordial saludo y bienvenidos aquí a mi canal de Camilo Florido. Vamos a hablar de unos temas muy críticos, sobre todo de Colombia y algunos elementos adicionales de lo que está sucediendo en el continente americano. Como ustedes ya me conocen, Camilo Florido siempre quiere mostrar la problemática, pero buscar un par de soluciones o poder proyectar un poco el futuro de lo que va a suceder. Hoy tengo aquí conmigo una vela que representa la fe, el amor, la esperanza para que Miguel Uribe se recupere. Colombia, mi país, está atravesando por una situación muy lamentable, una situación que en algún momento creímos, la gran mayoría, que habíamos superado. Y quiero que ojalá este video lo puedan observar muchos jóvenes de mi país, colombianos, y muchos jóvenes latinoamericanos que hablamos el idioma español y que nos podemos entender. ¿Por qué lo digo? Porque Colombia fue un país donde yo, como ciudadano colombiano y sobre todo como joven, había perdido la esperanza, pero luego la recuperé cuando vi oportunidades, cuando vi que mi país me ofrecía un proyecto de vida. Y cuando eso sucede, cuando tenemos la oportunidad de trabajar, de adquirir bienes y servicios, de proyectar una vida, de tener una familia, ahí nos quedamos. Pues quiero contarles que eso me pasó a mí. Yo fui un colombiano que crecí viendo siempre desesperanza en Colombia, pero hubo un momento de mi vida que todo cambió. Y sí, efectivamente fue después del año 2002. No voy a hablar quién gobernaba, ni mucho menos, porque yo creo que todos ustedes inmediatamente van al 2002, al 2010 y se acuerdan que fue una etapa donde los colombianos estuvimos más unidos, donde los colombianos nos unimos en contra de todos los fenómenos criminales que habían en Colombia, de todos, al punto que en el 2010 cualquiera de esos fenómenos ya no valían la pena. Hoy me acompaña una vela con la cual es de fe, de esperanza, primordialmente por la vida de Miguel Uribe, porque queremos que sea un ciudadano colombiano, que siga trabajando por Colombia. Pero adicional a eso tengo que hacer una serie de reflexiones supremamente importantes para el futuro de Colombia, porque así como me gusta hablar mucho de mi país y hablar de ese pasado, también me gusta proyectar el futuro y poder compartir con ustedes algunas de las cosas que a mí se me ocurren, que es lo que va a suceder. Ojalá no sea así, porque yo estoy viendo el panorama bastante crítico. Lo primero, nuestra generación hemos sido los que nacimos precisamente en el año 85, en el año en cuando por supuesto, ni nos enteramos de la toma del Palacio de Justicia, acabando con la vida de los magistrados por parte del M-19, según una teoría pagados por el narcotráfico. Es decir, de revolucionarios nunca ha habido nada. Si nos vamos desde el año 64, cuando nacen en Colombia todas estas ideas revolucionarias, etcétera, traídas de otros países, no vamos a entrar en detalles, nacen estos grupos al margen de la ley, tienen un elemento principal. Todos nacieron con un elemento fundamental y fue la toma del poder. La toma del poder, que eso no se te olvide. ¿Qué sucede? Pasan los años y hay una cadena de errores en Colombia. La cadena de errores va de la mano de no fortalecer la justicia, de no fortalecer las instituciones, de no hablar con sentido común. Es que el sentido común no tiene pierde. Un país grande, próspero, que le da oportunidades a sus ciudadanos, como son las grandes potencias del mundo, sin nombrar ninguna, es la que le da justicia, oportunidades económicas, tranquilidad. No hablemos de la palabra paz porque la palabra paz se nos volvió una palabra muy controvertida en Colombia, que yo creo que ya es la palabra con menos favorabilidad en Colombia. La palabra paz no la queremos escuchar en ninguna parte, porque es una palabra con falta de seriedad. Es una palabra que los líderes que pasaron y manosearon la presidencia de Colombia le perdieron total credibilidad frente a la palabra paz. Y si no me cree, abra la puerta de su casa, salga y camine y dígame si usted se siente tranquilo. Déjeme sus comentarios. Los necesito, de verdad, para poder proyectar una mejor Colombia.
Lo que sucede es que sí, efectivamente, del 2002 al 2010 respiramos algo de fe cuando vimos que ya la criminalidad se redujo, cuando todas esas vidas de todos los hombres y mujeres de policía y fuerzas militares que ofrendaron su vida por la patria no fue en vano. Años posteriores, sí, yo tengo que aceptarlo, fui uno de esos que voté por Juan Manuel Santos, porque creí que él llegaba con una fortaleza, pero al mismo tiempo a dar la prosperidad social de su gobierno, pero fue netamente falso y no vamos a perder tiempo en ese sujeto que rompió completamente la institucionalidad, vendiendo la dignidad de los colombianos en Cuba, un país comunista, un país lleno hoy de pobreza. Es decir, vendieron a los colombianos a la pobreza. Cerramos el capítulo porque no hay nada más que decir de eso. Posteriormente vino el presidente Iván Duque, que de pronto, por razones y demás, no logró entender la gran amenaza de lo que significa la historia de Colombia, sobre todo desde el año 64, cuando quienes son miembros de grupos al margen de la ley buscan, reitero, la toma del poder. Y finalmente, bajo una estrategia política, cuando usted le hablen de la palabra paz, recuerdes, estrategia política. Y peor aún, cuando utilizan mecanismos jurídicos como los que hoy estamos viendo, de los cuales hablan todos los días, que es consulta popular. ¿Recuerdan Colombia cuando nos preguntaron si estábamos de acuerdo con la paz, sí o no? Dígame qué pregunta, y lo digo, perdón, la dureza de la respuesta, qué pregunta más estúpida. Dígame quién no quiere vivir en paz. Todos soñamos con vivir en paz, todos sin importar en qué condiciones nacemos, si tenemos un poquito de oportunidades o no, todos queremos oportunidades, todos queremos vivir tranquilos. ¿Qué pregunta más pendeja? O diría alguno, ¿qué pregunta más chimba? Pero ¿qué pasa? La hicieron. Por fortuna Colombia tuvo un poco de sentido común y respondió no. ¿Por qué? Porque sabíamos el trasfondo tan grande de lo que era que grupos al margen de la ley llegaran al Congreso cuando nos prometieron que no iban a llegar al Congreso, pero llegaron. Ahí están. ¿Y qué han logrado hacer? Absolutamente nada, porque no tenían la capacidad de poder poner a Colombia en una proyección de desarrollo y de oportunidades, porque no tienen esa capacidad, desafortunadamente. ¿Por qué no la quieren? Porque solamente buscan una sola cosa, la toma del poder. ¿Para qué? Para ser como la pobreza de Maduro, la pobreza de los Castro, hoy Díaz-Canel, Ortega y otros. Eso es lo que buscan, empobrecer a una nación. Algo que a los colombianos nos parece imposible, porque los colombianos hemos sido, sí, folclóricos, no hemos sido conscientes de la verdadera realidad de lo que afrontamos hoy. Pero el capítulo de Miguel Uribe cambia la historia, nos debe despertar a toda Colombia, sin importar que es de un partido X o Y, de una extrema, lo que sea. No, lo que está sucediendo en Colombia es supremamente grave. Volver a ver más de 16 atentados terroristas en un día, eso no tiene sentido común. Esto era para que ya las fuerzas militares, los generales que están hoy encargados de cada una de las fuerzas, se reunieran, hicieran una rueda de prensa y hablaran, por lo menos para tranquilizar a los colombianos. Pero no, ni siquiera vemos eso. Esto es una desfachatez con toda la sociedad colombiana. Y al contrario, vemos a un personaje que es el presidente de la República, que ustedes ya saben quién es, el de hoy, el del 2025, que levanta banderas de guerra y sigue peor, todos los días es peor. Ahora, hoy firmó, hoy que estamos efectivamente ya 11 de junio del año 2025, ya entrando a 12 de junio, el hombre firma por decreto que va a ser una consulta popular, otra vez estúpida. Recordemos que los países grandes tienen tres elementos: una rama ejecutiva, que es la cabeza del presidente con sus fuerzas militares y sus ministros; una rama legislativa, que son los congresistas que toman las determinaciones; y una rama judicial, que es la justicia. Ese equilibrio de poderes es el que permita tener una sociedad tranquila, un balance. Hoy no lo tenemos en Colombia. Y resulta que el presidente acaba de firmar esta consulta por decreto, saltándose al Congreso, rompiendo la institucionalidad,
haciendo algo inconstitucional, es decir, que no va de acuerdo con la Constitución, y esto pone a Colombia definitivamente en algo que podemos titular hoy: inicia el golpe de Estado de Gustavo Petro. Inicia el golpe de Estado. Vamos a ver qué tan fuertes son las instituciones, qué tan fuertes son los jueces de la República, qué tan fuertes son nuestras fuerzas militares, qué nos puede salvar para el 2026, para que tengamos elecciones en el 2026. Lo único, que las fuerzas militares de Colombia y la Policía Nacional se reúnan, que en un determinado momento realmente sí se le quite el poder a Gustavo Petro y que se llame a elecciones en el 2026. Es la única fórmula que yo veo. Espero no ser muy radical, no ser muy extremista, pero lo digo con toda la seriedad. Intentaron matar a Miguel Uribe. Le pido a Dios que le dé mucha vida. Han intentado matar la democracia del país. Es decir, que no haya más participación, que no venga más desarrollo y progreso y desarrollo económico para Colombia. Es lo que ha hecho Gustavo Petro durante todos estos años de gobierno. Ya se le va a acabar. Y lo único que está es desesperado por ver cómo se aferra al poder. No veo caminos de progreso, porque es que yo sé valorar, y no me importa la línea política, yo sé valorar cuando alguien hace las cosas bien. Y lo vengo estudiando, y no veo absolutamente nada. En la salud, cero. Si él hubiera querido, hoy los colombianos estaríamos gozando de una buena salud. Y ahí tendría puntos. De la educación, podría haber hecho un gran camino para educar bien a los colombianos. Y ahí tendría puntos. Pero no se gana los puntos de los colombianos, no se gana el amor de los colombianos. Entonces estamos hoy en el 2025 en una situación supremamente crítica, y a mí me gusta hablar estas cosas porque tienen que quedar para la historia y para el futuro y para las decisiones que vamos a tomar como colombianos. Habrán muchas alternativas políticas, habrá que unirse a la más fuerte para defender la democracia, porque es lo único que resta, no resta absolutamente nada más, sino preocuparnos en que podamos tener un país grande, respetado y libre. Libre. Recuerden bien esa palabra. Esta es mi reflexión del día de hoy. Quiero que Colombia siga siendo un país próspero con oportunidades para todos. Un menor de 14 años fue utilizado para atentar contra Miguel Uribe. Y aquí quiero dejar claro que en últimas la edad es lo de menos, porque ya estamos acostumbrados a que los grupos al margen de la ley utilizan a los menores de edad por la debilidad de la ley penal en Colombia. La ley criminal no funciona, no sirve. Y hoy sí vamos a proteger a un menor con todas las cosas de la ley, como lo dijo la fiscal el día de hoy, pero al final no hay justicia. Y eso es lo más triste, como si no hubiéramos, todos los millones de colombianos no hubiéramos visto ese video tan atroz donde intentan matar a un ciudadano colombiano. Esto nos tiene que llamar la atención y efectivamente tiene que haber justicia en este caso, porque no importa la edad. Sabemos claramente que esto hace parte de una estrategia multicriminal para acabar con la vida de un ciudadano colombiano, que lo único que busca, si ustedes escuchan el discurso de Miguel Uribe, es no ser agresivo, es buscar la unidad del país y es buscar el desarrollo del país. El país hoy se polarizó y el presidente de la República desafortunadamente es el principal que dice los uribistas, los petristas, etc. Eso no tiene relevancia. Ya nos debemos sacar de la mente que uribistas, que petristas, que etcétera. Somos colombianos, señores, y tenemos que proyectar a Colombia para el futuro, para hoy, para vivir bien. Esa es mi invitación, Colombia. Sentido común, sentido común. Aquí no hay filosofía, teoría, política que quepa. Si hay un criminal tratando de quitarle la vida a un colombiano, es un criminal. Si hay un ciudadano tratando de quitarle la vida a un colombiano, es un criminal. Esa es la manera correcta. Así que Colombia tenemos que unirnos. Unámonos, no solamente en los 32 departamentos, en los 1.103 municipios, en el mundo entero. Invito a Colombia a unirse en el mundo entero porque tenemos que salvaguardar la democracia. Ya no hablemos que si vamos a ser Venezuela o que si vamos a ser otro tipo de país como Cuba. No, es que estamos viviendo nuestra propia realidad, no nos podemos comparar y no podemos permitir que acaben con la vida de ningún ciudadano colombiano.
Después del atentado contra Miguel Uribe, han venido más atentados donde han perdido la vida muchos ciudadanos colombianos. No podemos permitir esto. Tenemos que salvaguardar a Colombia. Mi mensaje es de unidad. De unidad, sí. ¿De quiénes? De quienes queremos un país bonito, un país de amor, un país de paz. Ahí sí, que suene esa palabra fuerte. Paz. ¿Qué significa la paz? El orden. Eso es lo que significa. Orden. Y el orden lo ayudan a crear quienes se han formado dentro de las estructuras de la justicia, ¿sí? Mis colegas abogados. Dentro de la fuerza pública, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional. Y por supuesto los líderes, que tenemos que sacar este país adelante con la tranquilidad que es la seguridad, con la educación permanentemente todos los días, con la salud, con la oportunidad laboral para que todos tengamos trabajo, y eso nos va a traer el elemento número 5, que es el desarrollo económico. Tenemos que tener gran desarrollo económico porque cuando tenemos las oportunidades, todos tenemos la capacidad de vivir tranquilos, de compartir y de vivir en un gran país. Y ese gran país se llama Colombia. Yo los invito a tener sentido común. ¿Qué va a pasar? Gustavo Petro va a buscar quedarse en el poder y la única manera va a ser salvaguardarlo. Si la justicia y el Congreso no funcionan o él manda a cerrar el Congreso, lo único que resta es una fuerza pública decente. Yo por eso invito a todos mis generales de la República a que también empiecen a unirse, porque llegará un momento supremamente crítico donde nos va a tocar tomar decisiones históricas, así como sucedieron en los años 50, para poder salvaguardar el futuro de Colombia. De lo contrario, estaremos perdidos y efectivamente no nos puede pasar lo que le ha pasado a otras naciones. Esta es mi invitación, esta es mi reflexión y lo hago como ciudadano colombiano que me duele mi país y que necesito que Colombia abra los ojos, proyectemos a Colombia, porque hoy es mucho más fácil seguir utilizando menores de edad para acabar con la vida de buenos ciudadanos. Tenemos que tener mucho cuidado. El menor de edad, a los 14 años, ya puede trabajar en las potencias mundiales. Ya incluso si comete un error de esta naturaleza, es juzgado dentro de la justicia penal como un adulto. Por eso yo digo que bajo la estrategia de lo que sucedió en Colombia, hay que eliminar el tema de la edad. Aquí lo que hay es un acto planificado de la multicriminalidad que hay que acabarla. Ya no hay que hablar ni del grupo A, ni del grupo B, ni del grupo C, porque lo que hay es una multicriminalidad que el Estado tiene que tener toda la potestad. Siempre en la teoría se dice, el Estado siempre tiene que ser mucho más fuerte que el criminal y a eso tenemos que apostarle para poder vivir, ahí sí, en tranquilidad. O si usted quiere llamarle paz, llamémosle paz. Pero esa es la palabra que hoy está supremamente desprestigiada en Colombia. Y si usted habla de la paz total, bienvenido a la estupidez total. Esa es la realidad. Hay que hablarlo con la sensatez del caso, porque de lo contrario seguiremos cometiendo errores. Yo soy Camilo Florido, sígame en mi canal de YouTube, porque aquí usted solamente va a encontrar honestidad, realidad, porque esta es la vida. Tenemos una sola, aprovechémosla. Dios le dé vida a Miguel Uribe, Dios le dé vida a Colombia, podamos sacar este país adelante y que un día esos grupos ilícitos sean historia porque Colombia se logró unir y Colombia logró salir adelante y a eso es lo que le tenemos que apostar. Bienvenidos a una gran Colombia. Hay una página que me llama mucho la atención, defensoresdelapatria.com. Los invito a que vayan a defensoresdelapatria.com. No nos resta de otra. No nos resta de otra. Tenemos que tener un país en orden. El orden nos llevará a la armonía y la armonía nos permitirá respirar paz. La paz no es ningún acuerdo con nadie. Es solamente un sentimiento. Muchas gracias. Seguimos. Quédense aquí para seguir analizando lo que está pasando. Pero hoy me dueles más que nunca, Colombia. Te necesito unida. Unámonos. Gracias.